Les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quillones en Corrección Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Yo soy la resurrección en el libro de Juan, capítulo 11 y capítulo 12. Señor, te adoramos. Eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. Te damos gracias, Padre, Señor, por ser nuestro protector, por siempre estar presente, Padre, por abrir puertas, por cerrar puertas que quizás deseábamos que estuvieran abiertas, Señor, entendiendo, Padre, que tú eres el Dios todo soberano. Para ti no hay ninguna sorpresa. Gracias, Señor, por guardarnos, cuidarnos y por permitir, Señor, que las puertas que necesitan estar abiertas, así mismo lo estén. Ayúdanos dándonos discernimiento, Señor, a que podamos tomar decisiones que se alineen hacia tu propósito especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que el capítulo 11, Nueva Vida para Lázaro, y el capítulo 12, Coronación para el Cristo, que se resume en Yo soy la resurrección. Así que vamos a hacer una comparación, hermanos. Supongamos en un momento que usted sea un reportero, caminando por las calles de la ciudad y preguntando a la gente, ¿quién cree usted que es Jesucristo? ¿Qué clase de respuesta espera recibir? En Juan 9, al hombre ciego de nacimiento se le hizo esa misma pregunta, no una vez, sino varias. Y cada vez que respondió, el hombre tenía un cuadro más claro de quién era Jesús. En el versículo 17 dice, Él es un profeta. En el versículo 33, un hombre de Dios. En el 38, el hombre cayó a los pies de Jesús, lo adoró como Señor. Quizás la primera vez que conociste a Jesús, puede haber pensado, ¿verdad?, que era un gran maestro, un gran predicador o un gran modelo. Pero no es así como Juan lo presenta. Él nos quiere convencer de que Jesús es nada menos que el Hijo de Dios y que solamente mediante Él podemos descubrir lo que es la vida verdadera, como dice el capítulo 20, versículo 30 al 31. El paciente espera, ¿verdad?, que adoremos a Dios. Nada menos que eso es válido. Así que, hermanos, pase lo que pase, la esperanza, lo que está esperando Dios, y nuestra esperanza debe ser la fe que tenemos en Cristo Jesús. Jesús no es una muleta, Él es la base donde debemos asimismo caminar. Hermanos, podemos ver también aquí una comparación entre metáforas, temas entre Juan que fueron utilizados primero por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Anote por ahí para que pueda hacer una comparación y estudiarlo luego con calma. Libertad de ataduras en Isaías capítulo 66, versículo 1, y en Juan capítulo 8, versículo 36. Vista para el ciego en Isaías 35, 5 y el capítulo 42, 7. Y en Juan capítulo 9, versículo 39, tenemos acá la otra historia. El pastor y las ovejas en Isaías capítulo 40, versículo 11. Y en Juan capítulo 10, del 1 al 21, la otra lectura. Salvación mundial en Isaías capítulo 43, versículo 19, Isaías 45, versículo 22, 49, versículo 12 y también Isaías capítulo 60, versículo 3, en comparación a Juan capítulo 10, versículo 16. El capítulo 11 asimismo nos muestra que el pueblo de Betania estaba asimismo ubicado en lo que es unos 3 kilómetros de Jerusalén, en el camino a Jericó. Estaba lo bastante cerca de Jerusalén para que Jesús y sus discípulos estuviesen en peligro, pero a suficiente distancia para no atraer la atención tampoco prematuramente. Cuando su hermano se agravó, María y Marta acudieron a Jesús pidiendo ayuda. Creían que podía brindarle ayudas porque habían visto sus milagros. Cualquier prueba que debe enfrentar un creyente, hermano, puede en última instancia glorificar a Dios, porque Él puede sacar, ¿verdad?, cosas buenas de cualquier situación mala, como dice Génesis 50:20, también Romanos 8:28. Sí, cuando vienen las dificultades, ¿verdad?, vamos a buscar las oportunidades que tenemos de adorarlo y de honrarlo como lo merecen. Capítulo 5 al 7 del capítulo 11, versículos 5 al 7 del capítulo 11, vemos que Jesús amaba a esta familia y a menudo les visitaba, conocía su dolor, pero curiosamente, hermanos, él no respondió inmediatamente. Su demora tenía un propósito específico, era el tiempo de Dios. En especial, sus demoras tal vez nos haga pensar que no responde o no hace lo que quisiéramos, pero él suplirá nuestras necesidades, hermanos, de acuerdo con su programa y su propósito perfecto en el tiempo divino de Dios, no en el tiempo de nosotros.
Capítulo 11, 9 y 10, cuando dice día, simboliza el conocimiento de la voluntad de Dios y noche, la ausencia de este conocimiento. Si Jesús hubiese estado durante los momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiese sanado en lugar de dejarlo morir. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros. A menudo recordamos a Tomás como el que dudaba, porque dudó de la resurrección de Jesús. Pero también, hermanos, tenemos que ver aquí que se demostró amor y valor. Los discípulos conocían los peligros de ir a Jerusalén con Jesús e intentaron convencerlo para que desistiese de hacerlo. Así también Tomás sencillamente expresó lo que sentían todos. Al fracasar sus objeciones, estuvieron dispuestos a ir incluso a morir con Jesús. Tal vez no entendían bien por qué Jesús iba a morir, hermanos, pero eso sí, decidieron ser leales en un momento dado todos. Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, así como para perdonar pecados también. A Marta se le conoce especialmente por haber estado demasiado ocupada para sentarse a hablar con Jesús, como dice Lucas 10 del 38 al 42. Pero aquí vemos una mujer en el versículo 27 del capítulo 11 con gran fe. Su declaración es exactamente la respuesta que desea Jesús de cada uno de nosotros. Juan enfatiza el hecho de que contamos con un Dios que se interesa por nosotros. Este retrato contrasta con el concepto griego de Dios que era popular en aquel entonces, un Dios sin emociones que no se involucra con los humanos. Aquí vemos muchas de las emociones de Jesús: compasión, indignación, tristeza, incluso también frustración. Cuando Jesús vio a los que lloraban y se lamentaban, lloró también. Quizás se identificó con el dolor de ellos, pues es posible que la incredulidad los haya preocupado. Sea cual fuera el caso, hermano, Jesús demostró su inmenso interés en nosotros al llorar junto a nosotros también cuando sufrimos. En esa época las tumbas solían ser cuevas cavadas en la piedra caliza de la ladera o de una colina, como dice capítulo 11, 38. Y eran de tamaño suficiente para que las personas caminasen dentro. En una tumba se colocaban varios cuerpos después del sepelio. Se colocaba una gran piedra a la entrada de la tumba. Jesús resucitó a otros de la muerte, incluyendo a la hija de Jairo, como dice Mateo 9, 18 al 26, Marcos 5, 41 y 42, y Lucas 8 del 40 al 56. Y al hijo de una viuda también en Lucas capítulo 7 del 11 al 15. A pesar de encontrarse frente a frente con el poder de la deidad, algunos no quisieron creer. Estos testigos no solo rechazaron a Jesús, sino también tramaron su muerte. Los líderes judíos sabían que si no detenían a Jesús, los romanos lo castigarían. Roma concedía la libertad parcial a los judíos mientras se mantuviesen tranquilos y obedientes. Pero los milagros de Jesús a menudo provocaban disturbios, y esto era la preocupación que tenían ellos. Juan veía en la declaración de Caifás una profecía. Dios usó a Caifás en su calidad de sumo sacerdote para explicar la muerte de Jesús, a pesar de que Caifás no se daba cuenta de lo que hacía, como dice el capítulo 11:48 y 11:51. El nardo puro, hermano, que es mencionado en el capítulo 12, versículo 3, era un ungüento aromático importado de las montañas de India. Por lo tanto, era una cosa que era bastante costosa. Y el valor de la cantidad que usó María equivalía al salario, hermano, de un año completo. Judas a menudo metía la mano en la bolsa de dinero de los discípulos para uso propio. Seguramente Jesús sabía lo que hacía, como dice el capítulo 2, 24, 25 y el 6, 64, pero nunca dijo nada al respecto. De manera similar, cuando escogemos la senda del pecado, es posible, hermano, que Dios no haga nada para detenernos de inmediato, porque es nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Judas usó una frase piadosa para ocultar lo que en verdad lo motivaba, pero Jesús sabía lo que había en su corazón. La vida de Judas se convirtió en una mentira y el diablo entró en él en el capítulo 13, versículo 27. Este acto y la respuesta de Jesús, capítulo 12, 7 y 8, nos enseña a olvidarnos de los pobres. No nos enseña a no olvidarnos de los pobres para gastar dinero de manera extravagante para Cristo.
Esto fue un acto singular en una ocasión específica. Era una unción que anunciaba el entierro de Jesús y también era una declaración, hermanos, pública de fe en como él, en él, como él es el Mesías. Capítulo 12, 10 y 11, la ceguera y la dureza del corazón de los principales sacerdotes lo llevaron a hundirse en el pecado a una profundidad cada vez mayor. Rechazaron al Mesías y tramaron matarlo, pero luego también conspiraron para matar a Lázaro también. Un pecado conduce a otro. Desde el punto de vista de los líderes judíos, podían acusar a Jesús de blasfemia, porque declaraba ser a sí mismo igual a Dios. Jesús inició su última semana en la tierra, en el capítulo 12-13, entrando a Jerusalén montado sobre un asno, bajo un cielo de ramas de palmeras, entre una multitud que lo aclamaba como rey y gritaban, Hosana, Hosana, al rey de David. Un lugar, ¿verdad? Eh, donde habían enormes multitudes, le verían y le proclamarían su misión, ¿verdad? Que resultase inconfundible. El domingo de Ramos celebramos lo que es la entrada triunfal, asimismo a Jerusalén. La gente que alababa a Dios por darle un rey tenía una idea errónea en cuanto a Jesús. Ellos estaban esperando un rey, ¿verdad? Que iba a ir a luchar en contra del imperio romano, iba a tomar control, pero ese no era el plan que tenía Dios. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos entendieron por primera vez muchas de las profecías que asimismo pasaron por alto hasta ese momento. La gente fue en tropel a ver a Jesús porque sabían de su gran milagro al resucitar a Lázaro de la muerte. La adoración fue breve y el compromiso, hermano, fue algo superficial. Fue llevado más que nada por interés. Capítulo 12, 20 y 21, estos griegos quizás eran convertidos a la fe judía y es posible que hayan buscado a Felipe porque a pesar de ser judío, su nombre asimismo era griego. Capítulo 12, 23 al 25, esta era una imagen bella del sacrificio necesario de Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos más. Jesús debió morir para pagar la pena de nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Capítulo 12, 25. Debemos estar tan dedicados a vivir para Cristo que en comparación aborrezcamos nuestra vida. Esto no significa que anhelemos morir, ni que seamos descuidados ni destructivos con la vida que Dios nos ha dado, sino que estemos dispuestos, hermanos, a morir si con esto glorificamos a Cristo. Muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos, pero cuando Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, se dirigía también, hermanos, en este momento a los griegos, incluyendo a los gentiles, los que no son judíos. Jesús sabía que le aguardaba la crucifixión y como era humano sentía terror. Sabía que debería cargar los pecados del mundo y sabía que eso lo separaría de su Padre. Deseaba liberarse de esa muerte horrible, pero sabía, hermanos, que Dios lo envió al mundo a morir por nuestros pecados y en nuestro lugar. El príncipe de este mundo, como dice el capítulo 12:31, es Satanás, un ángel que se rebeló en contra de Dios. Satanás es real, hermano, no es simbólico y siempre está obrando contra Dios y los que le obedecen. Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén y la persuadió para que pecase. Tentó a Jesús en el desierto y no logró persuadirlo para que cayese, como dice Mateo 4, del 1 al 11. Capítulo 12, 32 al 34, también nos muestra que la multitud no podía creer lo que decía Jesús con respecto al Mesías. Batían ramas de palmera para un Mesías victorioso que establecería un reino político terrenal que nunca a sí mismo tendría fin. A partir de la lectura de ciertos pasajes, pensaban que el Mesías nunca moriría, como dice Salmos 89, 35 al 36, Salmo 110, versículo 4, y también Isaías capítulo 9, versículo 7. Jesús dijo que estaría con ellos en persona por poco tiempo y que debían de aprovechar a sí mismo su presencia. Jesús realizó muchos milagros, hermanos, pero la mayoría de las personas seguían sin creer en él. Asimismo, muchos hoy día no creen a pesar de todo lo que hace Dios en nuestros alrededores de igual manera. Los que vivieron en la época de Jesús, al igual que los de la época de Isaías, rehusaron creer a pesar de las evidencias, como dice el capítulo 12, 37.
Junto con los que se negaron a creer, muchos creyeron, pero se negaron a reconocerlo, como dice capítulo 12, 42 y 43. Y esto es igualmente malo, y Jesús dirigió duras palabras a las personas, como dice Mateo 10, 32 al 33. Las personas que no adoptan una firme postura por Jesús es por temor al rechazo, quizás, hermanos, o al ridículo. Podemos ver que a menudo nos preguntamos cómo será Dios. Y podemos ver, hermanos, asimismo que Jesús dijo claramente que quienes lo ven a Él, ven a Dios, porque Él es Dios. Así que si deseaba saber cómo es Dios, estudia la palabra y lo que se dice así mismo de Jesucristo. El propósito de la primera misión de Jesús sobre la tierra no fue juzgar a las personas, sino mostrarles cómo encontrar la salvación y asimismo la vida eterna. Cuando vuelva otra vez, uno de sus principales propósitos será juzgar a las personas según la vida que llevaron en la tierra. Las palabras de Cristo que no quisimos aceptar y obedecer serán las que nos condenarán a sí mismos. En el día del juicio, hermanos, quienes aceptaron a Jesús y vivieron según su voluntad, serán levantados para vivir a sí mismo eternamente con Él, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta el 57, y Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, y también Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 8. Y quienes lo rechazaron y vivieron, hermanos, según su antojo, deberán enfrentarse al castigo eterno, como dice Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Así que decide usted en este momento, hermanos, si va a estar al lado de Cristo o no va a estar al lado de Cristo. Voy a estar yo al lado de Cristo, no lo voy a hacer. Recuerden, hermano, que no es por ser disque bueno, entre comillas, es por abrir nuestros corazones, nuestras vidas y permitir que venga a morar en nuestro ser. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites de poder así mismo acercarnos hacia ti, de poder, Señor, estudiar tu palabra y de recordar, Padre, que el sufrimiento que experimentaste fue por cada uno de nosotros. Te amamos y agradecemos, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás. Guíanos y guárdanos de acuerdo a tu voluntad, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.